Vamos a De seguro. empezar a grabar la clase. Entonces, para que nos quede ahí definido, tenemos tres casos para los cambios de longitud barras no uniformes, que es el tema que vamos a encontrar. ¿Listo? El primer ejemplo será cargas axiales aplicadas en segmentos o en partes intermedias, que es lo que estamos viendo acá. Y va a estar relacionado, entonces, para que quede en la grabación, es en función de nuestro rango lineal, que es de donde hemos derivado la formulita que vamos a ver y utilizar el día de hoy, que es que mi deformación es igual a mi fuerza por mi longitud sobre mi módulo de elasticidad por el área. Esta es la formulita que nosotros encontramos la vez pasada. Regálame un segundito. Listo. Entonces, estas fórmulas y la teoría y la aplicación que le vamos a dar el día de hoy a esta fórmula va a partir de que vamos a tener siempre un rango lineal en nuestros materiales, no vamos a sobrepasar ese límite de proporcionalidad y por consiguiente las deformaciones no van a ser deformaciones permanentes, ¿listo? Vamos a calcular van a ser deformaciones que van a estar presentes dentro del rango lineal de nuestros materiales. O por lo menos esta fórmula la derivamos a partir de la ley de Hooke, que solamente se cumple en la zona lineal. Entonces tenemos un módulo de elasticidad constante. Ya sabemos que después de ese punto llamado límite de proporcionalidad, ese módulo de elasticidad puede llegar a variar, puede llegar a cambiar. Entonces no se puede aplicar en otro caso. Entonces, primer caso, cargas axiales intermedias, donde tendremos una sección transversal que es prismática. Cuando hablamos de prismática, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es eso de prismática? ¿Qué es una barra prismática? Les pregunto a ustedes. ¿Qué es una barra prismática? Profe, que es deformable. No, ¿qué es una barra prismática, muchachos? Que tiene un hueco en el Profe, interior. que las propiedades en en todas las mismas. Es que, no sé. No. ¿Qué dijo la compañera que no la escuché? Que tiene un hueco en el interior. ¿Qué tiene que, perdón? Un hueco. No. Es- Vamos a decir que nuestras barras cuando son prismáticas es que tienen la sección transversal constante. ¿Listo? La sección transversal va a ser constante. No va a variar a lo largo de su longitud, que es el elemento que estamos viendo acá. Esta barrita es prismática. ¿Por qué? Porque tiene su misma sección transversal en toda la longitud del elemento. Por esa razón es una barra prismática. En este primer caso vamos a tener barras prismáticas con cargas axiales intermedias. Vamos a tener un material, un único material, aunque esto puede ser que mi barrita tenga dos segmentos y que aquí tenga un material 1 que, pongamos un ejemplo, sea 0,
y aquí, por ejemplo, sea un latón, ¿cierto? Alguno de estos dos materiales, lo que va a cambiar no va a ser el área, sino va a ser su módulo de elasticidad. Y esta carga axial que estoy viendo acá en mi fórmula, ya no va a ser una sola carga porque estoy viendo que tengo 3 cargas axiales, sino que va a hacer referencia a la fuerza interna. ¿Y cómo encuentro mis fuerzas internas? Ya lo vamos a ver a continuación. Ese será el primer caso de estudio que nosotros tendremos entonces para hablar de cambios de longitud en barras no uniformes. El segundo caso que nosotros vamos a analizar será el caso en el cual nosotros tengamos segmentos prismáticos y posibles cambios de material. Es decir, podemos tener un segmento, digamos que sea de aluminio, otro segmento que sea de acero, ¿por qué no? Otro segmento adicional que sea de latón. De diferentes materiales. Si tenemos diferentes materiales, quiere decir que mi módulo de elasticidad es diferente y que mi área es distinta, así como en el segmento número 2, el módulo de elasticidad, pongamos esto aluminio, y el área del aluminio es diferente. Y en el último segmento tendremos un módulo de elasticidad de M0 y un área de M0. Todos segmentos prismáticos, por aquí en este punto supongamos que esto se encuentra apoyado. Todos los segmentos son prismáticos, sin embargo tienen diferentes materiales y diferentes secciones transversales. Y también las cargas que yo voy a ver en ese tipo de elementos puede hacer que no sean únicas en sus extremos, sino puedo tener cargas intermedias en la aplicación de los materiales, en los cambios de material, y seguramente la reacción producto del apoyo que tenemos en la parte inferior. Puedo tener diversas cargas aplicadas en cualquier punto de esos materiales. Yo voy a dividir este tipo de problemas en segmentos cuando tenga cambios de áreas y cambios de cargas. ¿Listo? Este sería entonces nuestro segundo caso. Este sería entonces nuestro segundo caso, en el cual tengamos segmentos prismáticos de diferente sección transversal y podamos posiblemente tener diversas cargas y además de eso, tener secciones transversales distintas. ¿Listo? Este sería nuestro segundo caso. Y por último, del que vamos a hablar el día de hoy, va a ser un caso en el cual mi elemento no es prismático. Si yo digo que mi elemento no va a ser prismático, entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué imaginan ustedes que va a ser eso? Como un caucho, profe, o un corcho, algo así. ¿No? ¿Qué se imagina que no sería prismático? Si digo que prismático es que tiene la sección transversal constante. Un elemento que no es prismático es, por ejemplo, una figura cónica, ¿cierto? En mi cono, pues la sección transversal va a variar a lo largo de su longitud. Este será el tercer caso. Y aquí seguramente, como tengo estos segmentos que van a ir variando en su longitud, pues yo tendré que hacer la suma de todos esos diversos segmentos y aquí es donde tendré que aplicar seguramente una integral para poder determinar entonces la deformación en elementos que no sean prismáticos. Esto tiene una particularidad, yo puedo tener una carga constante o esa carga puede ser variable.
Es decir, puedo tener aquí una sola carguita, una carga P, o puede ser que mi carga varíe en su longitud. ¿Listo? Entonces será una carga variable. Y en este caso vamos a hablar que está en función de X, porque es el eje en el cual tenemos localizado nuestro eje longitudinal y donde estará variando entonces nuestra carga. Y seguramente, si analizamos nosotros, también estaría variando entonces su área. Su área de la sección transversal también va a ser una variable. Entonces, como va a variar a lo largo de su longitud, nosotros tenemos que utilizar una integral. Ya vamos a ver a qué hace alusión a esa integral, pero básicamente es una integral en donde voy a tener mi carga axial multiplicada a su longitud, en el caso que esté en dirección X, sobre el módulo de elasticidad, que puede ser constante o variable, y el área, que es así, sí o sí va a variar. La carga puede que sea una sola carga axial, pero puede que no, y vaya variando a lo largo de su longitud. Este módulo de elasticidad, si yo tengo diferentes materiales contenidos en esa sección que no sea prismática, pues vamos a hacer es adicionar una integral a esto. Y tendremos entonces módulo de elasticidad 1, módulo de elasticidad 2, para un área que varía, para una carga que posiblemente puede variar, y que va a estar en función de la longitud dirigida a lo largo del eje X. ¿Listo? Y de esa forma encontraré mi información. Esos son los tres casos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Y que todo parte en función de 4 pasos que yo les llamo una receta de cocina. Que son 4 pasos que si los aplico, voy a llegar al resultado correcto. Pero necesito identificarlos y poder saber cómo voy a llegar a ellos. ¿Listo? ¿Qué son los pasos que vamos a ver a continuación? Para nuestro primer caso, cargas axiales intermedias. Se deben sumar los alargamientos y acortamientos de los segmentos individualizados y siguiendo los siguientes pasos. Estos 4 pasos, como les digo, se pueden aplicar entonces para las diversas casos que estamos aplicando el día de hoy, que vamos a hablar. Y en primer caso, debo identificar los segmentos. ¿Y eso a qué hace referencia? Entonces, todo lo vamos a hacer en función de lo siguiente. Será entonces nuestra barrita que tenemos acá. Esta barrita, vamos a decir que se encuentra empotrada en la parte superior. Vamos a decir que tenemos una aplicación de algunas cargas en diferentes puntos de esta sección transversal, como por ejemplo en la parte inferior, en un punto intermedio y en otro punto de su longitud. ¿Listo? Tendremos una carga, vamos a llamar esto P1. Vamos a tener esta carga intermedia en un punto que vamos a llamar luego B, pero será una carga P2, una carga P3. Y seguramente que producto de esas cargas nosotros podemos llegar a tener una reacción por acá. La reacción en A. Vamos a designar entonces cada uno de los puntos
A, B, C y D. Entonces este será mi punto A. Por eso hago alusión a la reacción en A, donde tengo la aplicación de mi carga P3, será mi punto B, donde tengo la aplicación de mi carga P2, será mi punto C, y en el punto final, donde aplico mi carga P1, tendré el punto D. Si tengo una barra como esta, yo voy a identificar los segmentos en función de los cambios de carga, que son estos puntos a los cuales yo hago alusión B, C y D, ¿cierto? En esos puntos yo tengo que identificar qué producto de esa carga que estoy viendo ahí, ese segmento va a tener una fuerza interna distinta. Puede ser que se tensione, se comprima, dependerá de la magnitud de estas fuerzas. Al tener una fuerza interna diferente, entonces yo tengo que discretizar esto en todos y cada uno de los segmentos en los cuales o tenga cambio de área, tenga cambio de material o tenga aplicación de cargas axiales. Esa será la manera en la cual yo identifico los segmentos. En este caso, como lo estoy viendo acá, tengo un segmento, tengo dos segmentos y tengo tres segmentos. ¿Listo? Si tuviera más materiales, si tuviera diferentes secciones transversales, por cada cambio de área, por cada cambio de material, debo agregar un segmento más. Este caso que estoy analizando acá solamente es debido a las cargas externas que están aplicadas en mi estructura. Pero este no es el único caso. Podemos tener esos cambios de secciones prismáticas, podemos tener esos cambios también de material, y por cada cambio de carga, material y área, debo definir un segmento. ¿Listo? Y de esa manera cumpliré el primer paso, que será identificar los segmentos en mi estructura o mi barra. Mi segundo paso, ¿qué me dice? Determine las fuerzas axiales internas. ¿Cómo determino yo la fuerza axial interna en un elemento? ¿Cómo determinan ustedes las fuerzas axiales internas? ¿Cómo determinaban las fuerzas internas en una viga en estática? Las fuerzas internas por nodos, profe. Y digamos que cuando hacíamos una cercha lo podíamos identificar por nodos, pero en una viga, ¿cómo encontrábamos nosotros? Recuerda que en estática definíamos la ecuación de la fuerza cortante y la ecuación del momento flector. Para poder identificar esas ecuaciones, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos en la longitud de nuestra viga para poder determinar esas ecuaciones? La repartíamos, si no estoy mal. Sí, pero después de que ya calculábamos las reacciones, identificábamos, ¿cómo encontrábamos la ecuación del cortante y del momento? ¿Qué teníamos que hacer para encontrar esas ecuaciones? ¿Qué hacíamos? ¿Mm? ¿Se quedaban callados? Profe, pues yo me acuerdo que nosotros, o sea, repartíamos la viga, sacamos las con los cortantes, si no estoy mal, y después los diagramas, Sí, pero los diagramas, para dibujar esos diagramas teníamos una ecuación, ¿cierto? los momentos y los de cortante. Pero esa ecuación, ¿cómo llegábamos a a esa ecuación? ¿Qué hacíamos antes? Antes no teníamos que hacer la sumatoria de fuerzas y calcular si había momento.
Y de ahí, Eso, con ahí esa información cuando solo hacíamos esa sumaríamos. sumatoria de fuerzas y momento, ¿en qué lo hacíamos? ¿En toda la viga o en cortes? En No, cortes. En nosotros tenemos cortes. cortes. Cortes, profe. En cortes. ¿Y qué hacíamos con esos cortes? Esas ecuaciones son las fuerzas internas. Es lo mismo que vamos a calcular acá. Entonces lo que vamos a hacer es cortes en todos y cada uno de los segmentos. Para eso los identificamos. Entonces vamos a cortar todos nuestros segmentos. ¿Listo? Vamos a empezar cortando el segmento número 1. El segmento número 1. Esto para encontrar la fuerza interna. Entonces, si yo corto en mi segmento número 1, aquí como tengo en esta línea verde, en un punto de ese segmento le hago corte. ¿Qué tengo yo? Pues voy a tener esta fuerza P3. ¿Sí? Tengo esta fuerza P2 y tengo la fuerza P1. Pero al realizar el corte, quiere decir que yo tengo por aquí actuando alguna fuerza interna. Esa fuerza interna la voy a llamar N y le voy a poner el apellido en función del segmento. Como es el segmento 1 que yo estoy analizando, como es el segmento 1, este N va a ser N1. ¿Listo? Tengo aquí entonces mi fuerza P3. Tengo aquí entonces mi fuerza P2. Y tengo aquí en su extremo mi fuerza P1. ¿Para qué me sirve hacer corte? Pues por medio de una sumatoria de fuerzas en el eje Y, que debe ser igual a 0, y que yo voy a definir que hacia arriba serán mis fuerzas positivas, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo en el eje Y, es decir, en este sentido, es una fuerza N1, yo la sumo siempre positiva. Después, cuando yo opere, si tengo la magnitud de P1, P2 y P3, ya me va a decir realmente el sentido de esta fuerza interna. Inicialmente podemos tomarla siempre positiva. Entonces, N1 que va hacia arriba es positiva, ¿cierto? Menos P3 que va hacia abajo, más P2 que va hacia arriba, menos P1 que va hacia abajo. Y eso debe ser igual a 0. De aquí yo puedo entonces fácilmente despejar N1. Y N1 aquí va a ser igual a P1, ¿cierto? Más P3 menos P2. Y esa va a ser mi fuerza interna en el segmento 1. ¿Listo? Fuerza interna en el segmento número 1. Esto mismo lo hago en todos y cada uno de los segmentos que he definido en el primer punto. Vamos a hacerlo aquí entonces a manera de ejemplo. Pero hasta acá está claro. ¿Hay alguna duda? Sí, profe, está claro. Listo. Profe, qué pena una consultica. Sí. Si nosotros llegáramos a tener fuerzas internas que no son paralelas a los ejes, tendríamos que hacerlo como hacíamos la sumatoria de fuerzas, empezar a convertirlas en fuerzas en X y fuerzas en Y, con senos y cosenos. No, aquí solamente como el tema es miembros cargados axialmente, las fuerzas son siempre paralelas a la sección transversal. No vamos a tener inclinación. ¿Listo? Aquí es Listo, no. Qué pena la tensión o pregunta. compresión, no más. Listo, profe. Entonces, jamás nos vamos a encontrar un caso donde tengamos una fuerza que esté aplicada en otro, pues No. con otra dirección. En este tema no. En este tema no. ¿Listo? En este tema Listo, sí pues, no. gracias. Listo, profe, Entonces, gracias, qué pena. importante hacer claridad en eso porque las fuerzas son axiales.
O estamos tensionando el elemento o lo comprimimos, no más. Vamos a tener fuerzas inclinadas porque aquí no vamos a tener fuerzas cortantes. ¿Listo? Entonces, partiendo de eso, o partiendo ya de nuestra primera sumatoria para el corte para el segmento número 1, voy a seguir realizando esos cortes en los demás segmentos. Esta será la fuerza interna que tengo para el elemento número 1. Luego, si yo quiero analizar mi segmento número 2, pues en mi segmento número 2, al realizar este corte, por acá, aquí ya no me va a aparecer esta fuerza P3. ¿Cierto? Ahí ya no me aparece esa fuerza P3. Pero sí me está apareciendo P2 y P1. Eso sí me aparece. Mi sumatoria de fuerzas va a cambiar. ¿Sí? ¿Y ahora qué voy a tener? Ah, bueno, aquí me falta entonces incluir mi N2, fuerza profesor. interna. Exacto. Mi fuerza interna aquí, en este punto. Que sería mi fuerza interna, como nos dice nuestro compañero, N2. Entonces, en ese sentido, al realizar la sumatoria de fuerzas, yo tengo que N2 más P2 menos P1 debe ser igual a 0. Es decir, que mi fuerza interna 2 va a ser igual a menos P2 más P1. Y esto será mi fuerza interna en el segmento 2. ¿Listo? Y así sucesivamente voy a aplicar esto. Ahora, nos quedaría por encontrar la fuerza interna del segmento número 3. ¿Qué va a pasar allí? Si yo corto por acá, en algún punto de este segmento, yo me doy cuenta que no aparece mi carga P2, pero sí aparecerá mi carga P1. Y eso es lo que voy a tener aproximadamente. Aparece mi carga P1 y aparecerá una fuerza interna que la voy a llamar entonces N3 en función a la numeración del segmento que estoy analizando. Hago el mismo procedimiento, mi sumatoria de fuerzas en el eje Y que debe ser igual a 0 y todo lo que va hacia arriba es positivo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? N3, ¿cierto? Menos P1 va a ser igual a 0. Quiere decir que N3 va a ser igual a P1. Y esta será la fuerza interna en el segmento 3. De esa manera voy a determinar entonces mis fuerzas axiales internas. Luego de que ya tengo mis fuerzas internas, esa fuerza interna es la que me va a permitir a mí determinar si el segmento se alarga o se contrae. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo obtengo, por ejemplo, en este segmento número 3, que mi fuerza N3 es una fuerza que se está generando así positiva, quiere decir que este segmento va a estar en tensión. Es decir, voy a tener un alargamiento. Caso contrario, que si producto de la sumatoria de las fuerzas, mi fuerza interna N3 me da negativa, quiere decir que esto se está generando en compresión. Y si está en compresión, entonces voy a tener un acortamiento. Entonces, todos los segmentos pueden llegar a tener o el mismo comportamiento o diferente comportamiento. Puede estar uno en tensión, otro en compresión, o dos en tensión y uno en compresión. Va a depender finalmente de la magnitud de las cargas que yo tenga aplicadas en las zonas intermedias. Por esa razón, debo determinar los cambios de longitud en cada uno de los segmentos analizados. ¿Y eso cómo lo encontraré? Pues yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir que la deformación en el segmento número 1, ¿a qué va a ser igual?
va a ser igual a la fuerza interna del segmento 1 multiplicada la longitud del segmento número 1, ¿cierto? Sobre el módulo de elasticidad del segmento número 1 por el área del segmento número 1. Voy a encontrar entonces también la deformación en el segmento número 2, que va a ser igual a ¿qué? A la fuerza interna del segmento número 2 multiplicada la longitud del segmento número 2 sobre el área y la multiplicación del área del módulo de elasticidad del segmento número 2. Y mi deformación en el segmento número 3 va a ser igual a mi fuerza interna del segmento número 3 por la longitud del segmento número 3. Todo esto sobre el módulo de elasticidad del segmento número 3 por el área del segmento número 3. Es decir, cada uno de los segmentos, esa deformación se va a determinar es en función de la fuerza interna, ¿cierto? De mi fuerza interna. Pero si nos damos cuenta de la misma fórmula que vimos en la clase anterior, donde D es igual a P, solo que con la variante que P va a ser la fuerza interna para cada segmento. ¿Listo? Una vez tenemos esto, estaríamos cumpliendo con nuestro paso número 3, que sería determinar los cambios de longitud en cada uno de los segmentos, para pasar a nuestro punto número 4, en el cual vamos a sumar cada uno de los desplazamientos y obtener el cambio de longitud total del elemento en estudio. ¿Qué quiere decir? Que si ya tenemos nuestros desplazamientos en cada segmento, pues finalmente mi desplazamiento total va a ser igual a la deformación en 1, más la deformación en 2, más mi deformación en 3. Y ese será el cuarto paso que yo voy a aplicar. Y ya con esto podré encontrar la deformación en cualquier barra de longitud que no sea uniforme. Y aquí en este primer caso, lo que enmarca esa no uniformidad será las cargas aplicadas de manera intermedia. ¿Hasta aquí alguna duda? No, señor. No, señor. No, no, señor. Perfecto. Luego pasaremos a ver nuestro segundo caso. ¿Qué es nuestro segundo caso? El segundo caso del cual hicimos alusión al inicio de nuestra clase será el caso en el cual tengamos barras formadas por segmentos prismáticos, ¿sí? Segmentos cuya sección transversal se mantiene constante en toda su longitud. Sin embargo, aquí vemos explícito que existen dos módulos de elasticidad. Si hay dos módulos de elasticidad, ¿qué nos quiere decir eso? Que hay Son de dos diferentes materiales. materiales. Son dos materiales diferentes, ¿no, profe? Que hay dos materiales diferentes. Se comportan de diferente manera. Exacto. Eso es. Esa es la razón. Listo. Y entonces al tener diferentes propiedades elásticas, el comportamiento va a ser distinto. ¿Cierto? No vamos a tener la misma constante de elasticidad. Las deformaciones seguramente van a variar. Y eso solamente va a depender de qué tipo de material es el que vamos a tener. No es lo mismo tener un concreto a tener un acero. No es lo mismo tener un aluminio a tener un acero. Esa constante de elasticidad va a ser propia de cada material en el rango lineal. En el rango lineal porque es la única zona donde este material tiene una elasticidad tangente constante. No más. En ninguna otra zona de esos gráficos esfuerzo de deformación de los cuales nosotros vimos esos gráficos aproximados, en ninguna otra zona es constante, solo ahí en el rango lineal. Listo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la ecuación? Pues es una sumatoria. Una vez identificamos los segmentos, una vez encontramos la fuerza interna, una vez realizamos
el cálculo de la deformación, acortamiento o alargamiento en cada segmento, ¿qué procedemos a hacer? A sumarlos. Pero aquí lo único que nos dan de diferente es que I es el numerador de los segmentos y N es el número de segmentos, N minúscula, y N es la carga axial de cada segmento. Lo mismo que estábamos haciendo en la parte anterior, ¿cierto? Identificamos los segmentos, determinamos las fuerzas axiales, los determinamos de manera independiente y luego los sumamos. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Una sumatoria de N, que sean los números de segmentos, desde el 1 hasta el final, de la multiplicación de fuerza por longitud sobre módulo elasticidad por área. Una variante que podemos llegar a tener en este aspecto es tener otra carga acá, ¿cierto? Tener una carga en diferentes segmentos. Deriva en que ya no vamos a tener solamente un segmento para mi módulo elasticidad 1, sino 2. Y en este caso, tendríamos un segmento 1, 2 y 3. Esto es lo que tendríamos en este caso. Que si lo analizamos tal cual como nos lo está mostrando nuestra presentación, solo tendríamos 2 segmentos en nuestra barra. Entonces, la división de los segmentos depende nuevamente, es de cambios en el área, cambios de material y cambios de carga. Y simplemente este I hará alusión a todos y cada uno de los segmentos que nos encontremos en nuestra longitud del elemento estructural, en este caso nuestra barra. ¿Y por qué es no uniforme? Porque tiene diferentes secciones materiales y puede tener diferentes materiales, que es el caso número 2. Segundo caso. ¿Sí es claro? Profe, qué pena, ¿me puede volver a repetir? Los cambios de segmentos dependen del cambio de área, de material y de qué más. Depende del cambio de material, dependen de su sección transversal y de las cargas que estén aplicadas sobre el medio. Y las cargas. Gracias, profe. En función de esos 3 siempre defino mis segmentos. Siempre defino los segmentos. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Vamos acá, en este segundo caso. Profe, o sea, este caso tendría 2 segmentos, ¿cierto? Solamente. Sí, señor. Tal cual como lo tenemos en la diapositiva, son 2. Ok. ¿Listo? Y llegaremos entonces al último caso que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cuál es ese último caso? Pues es el caso que nos asusta cuando estamos en este ¿Barras curso. no prismáticas? Barras no prismáticas. ¿Y por qué nos asusta? Porque vemos una integral acá. Barras no prismáticas. Sí, señor. Ese es. Entonces, es no uniforme porque su sección transversal no es prismática. Ya va a variar a lo largo de su longitud. Puedo tener un módulo de elasticidad constante o variable. Es decir, puedo tener más de un material. Mi área es variable, mi carga es variable, y en este caso está variando en función de X, lo cual no quiere decir que siempre esto sea de X. ¿Por qué? Porque si yo después veo una sección transversal cónica, bueno, puede ser también otra, por ejemplo, una sección transversal cuadrada que va cambiando a lo largo de su longitud, que es el ejemplo número 2 que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Esa sección también puede ir variando a medida que yo aumento en su longitud, que serían estos 2 casos. Pero lo que quería que viéramos es que en este caso, o en estos casos que tengo en la parte inferior, la variación que voy a tener va a estar dirigida en mi sentido Y. Es decir, esta delta va a ser un dy, ¿cierto?
Sus cambios de áreas van a estar dirigidos en función de la sección o de mi eje Y, a diferencia de este sentido que está variando en dirección X. ¿Listo? Por tal razón, aquí en nuestra presentación aparece en función de X, pero no es una regla general que tiene que variar siempre en dirección X, puede variar también en dirección Y. ¿Qué debo tener claro? Los límites de mi integral. ¿Cuáles son esos límites de la integral? Y debo encontrar entonces una función para mi área. ¿Sí? Teniendo ya sus límites en los cuales yo voy a hacer la sumatoria de todas esos cambios de longitud y posibles cambios de carga, pues simplemente va a ser operar, pero cuando, como hemos dicho, estas integrales que tenemos acá son integrales que van a ser muy sencillas. La integral que vamos a tener es una integral de x a la n, ¿cierto? Donde su solución es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, por las integrales nos vamos a complicar, nos vamos a asustar porque no van a ser integrales complejas, aunque se podrían llegar a tener. Y podríamos aplicar una solución numérica en vez de una solución análoga. ¿Listo? Pero en la aplicación que nosotros vamos a tratar, la integral la vamos a encontrar muy fácil. Es decir, va a ser, no vamos a tener ecuaciones complejas que vamos a utilizar integrales diferentes a la que estamos viendo acá. Entonces no nos vamos a asustar por ese aspecto. Lo que tenemos que tener claro es, en el ejemplo que les voy a mostrar, ese paso a paso que se está siguiendo, porque realmente en todos los miembros cargados o los miembros de sección no prismática se va a realizar ese mismo proceder. Entonces, si nos queda claro ese procedimiento de este ejemplo, es simplemente nuevamente una receta de cocina en los demás. Entonces no vamos a tener ningún problema. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta? Si hay un cambio de carga, pues ese tiene que tener también una ecuación, tiene que tener un patrón, un cambio, el cual se puede definir a partir de una ecuación que yo pueda integrar en dirección del eje de estudio. Y esos serán los dos casos que puedo tener como variables, el área y mi carga. ¿Listo? En función de la longitud. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es unos ejemplos de aplicación para que podamos entender esto a partir de los problemas prácticos. El primer ejemplo que vamos a tener nosotros es un ejemplo que aplica mucho a nuestra ingeniería, que es la civil, donde tenemos un edificio de 2 pisos, ¿sí? Tal cual como nos dice el enunciado, es el ejemplo 2.36 del libro de GEAR, donde dice un edificio de 2 pisos tiene columnas de acero, AB en el primer piso y BC en el segundo nivel. Entonces estas son nuestras columnas, esta es la viga que transmite las cargas, de nuestra losa, y las transmite entonces por medio de sus columnas hasta su base. Tiene una carga en la parte superior que corresponde a 400 kilonewton. Tiene una carga en el primer nivel que es de 720 kilonewton. Y cada columna tiene una longitud de 3.75 metros. Las áreas de la sección transversal de las columnas del primer y segundo piso son 11.000 milímetros cuadrados y 3.900 milímetros cuadrados respectivamente. Nos preguntan dos cosas. A, suponiendo que el módulo de elasticidad es 206 gigapascales, determine el acortamiento AC. Quiere decir, AC, que es el acortamiento total de esa columna, ¿cierto? Debido a la acción combinada de mis cargas P1 y P2. Y B, que carga adicional P sub 0 se puede colocar en la parte superior de la columna, en el punto C, si el acortamiento total se define como 4 milímetros. En ese caso, me dice, si usted tiene ahí una carga P1 y yo le quiero adicionar P sub 0,
este valor, ¿cuánto es para una deformación que no puede exceder los 4 milímetros? Deformación total que va a tener mi estructura. ¿Listo? Eso es lo que vamos a tener. Bueno, realmente no sería acá, sino la deformación se vendría presentando acá. Sí, porque será entonces un acortamiento en la longitud de mi columna y de mi columna. ¿Listo? Entonces, vamos a pensar cómo podremos solucionar este problema. Tomemos una hoja y un papel, planteemos el ejercicio, tomémonos 10 minutos y ya volvemos a resolverlo entre todos. ¿Listo? Entonces, plantéenlo, por favor. Lo voy a bajar aquí durante 10 minuticos para que ustedes lo traten de resolver, lo vayan haciendo, tomen hoja, papel y calculadora y empiecen a hacerlo como si estuviéramos en el aula de clase. ¿Alguna duda de nuestro problema? Profe, en la base en el ejercicio anterior nosotros teníamos una reacción en nada, pues porque el elemento estaba suspendido y pues estaba suspendido, estaba anclado, por así decirlo. En este caso nuestra reacción va a estar sobre la base, ¿verdad? Sí, en este caso tendríamos una reacción acá. Ah, listo, profe, gracias. Sí, es importante definirlo. Aquí tendríamos la reacción en A. Listo, entonces tomémonos esos 10 minuticos. Tengo las 9:02 en mi reloj. A las 9:12 volvemos para ver cuál es el planteamiento y la posible solución que le han dado. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe.
Bueno, muchachos, ¿cómo les fue con eso? Entonces, ¿cuánto les dio la respuesta de A? ¿Cuántos nos dio A? Profe, pues yo me embolaté y me hice bolita con una cosita ahí que no entendí, profe. Será. Si nosotros hacemos un corte entre A y B, tendríamos la reacción en A y una carga P, pero estaría en compresión, ¿cierto, profe? Pues en el ejercicio anterior nosotros dibujábamos N hacia afuera, pero porque sabíamos que estaba en tensión. No importa, Ahí me perdí, profe. igual el signo que usted lo dibuje o que lo tome inicialmente no tiene problema. Finalmente, el mismo ejercicio le va a decir a usted si estaba tomando de manera correcta esa suposición inicial. Sí, igual que hacíamos en estática. Siempre lo tomábamos, por ejemplo, en las armaduras en tensión. Siempre asumíamos que todo estaba en tensión, pero cuando nos daba sentido contrario, el mismo problema nos decía que no estaba en tensión, sino en compresión. Bueno, profe, yo en eso me embolaté y no, hay que... No importaba, vamos a hacerlo. Listo. Entonces, lo que habíamos dicho es que aquí en el punto A, perdón, tenemos nuestra reacción en A. ¿Listo? Vamos a decir que la solución entonces para este problema va a ser de la siguiente manera. Entonces, solución ejemplo 2. Perdón, ejemplo 1 es este. Entonces, lo primero vamos a colocar aquí los datos de entrada que nos está dando nuestro problemita y cuál es la carga axial P1 que corresponde a 400 kilonewton. La carga axial P2 que corresponde a 720 kilonewton. Tendremos también la longitud de nuestras columnas, que será igual entonces a 3.75 metros. ¿Qué otro dato de entrada tenemos? Tenemos el área de la sección transversal de nuestras columnas en el primer y segundo nivel. Entonces vamos a llamar a esto área, columna. Pongámosle mejor área y le colocamos las letras a las cuales hace referencia. Para hablar de la sección transversal de mi segundo nivel va a ser el área de de C a B, ¿cierto? A a C B, que va a ser entonces igual a un área de 3.900 milímetros cuadrados. El área de mi columna de BA va a ser igual entonces a esos 11.000 milímetros cuadrados de los cuales hace referencia aquí mi problema. ¿Listo? Tenemos entonces los datos de entrada. Adicional a eso, en el problema nos están dando que supongamos que este material tiene un módulo de elasticidad de 206 gigapascales. Entonces, mi módulo de elasticidad va a ser igual a 206 gigapascales. Algo que voy a tener en cuenta es que como la deformación que voy a tener producto de estas cargas axiales, espero que sea pequeña, espero que sea mínima, o las deformaciones que vamos a tener son muy limitadas en función o haciendo alusión de que esto es
o son unas áreas que pueden ser unos perfiles en acero que vamos a encontrar en las columnas de una edificación. Y nosotros no vemos deformaciones excesivas, o pues lo que se espera es que no se tengan ese tipo de deformaciones. Sino más bien son deformaciones por este orden, 4 milímetros, incluso inferior, porque aquí nos están hablando que vamos a colocar una carga adicional a P1 para no exceder los 4 milímetros. Quiere decir que en este problema lo que esperamos es que mi deformación sea menor a 4 milímetros. ¿Mm? Entonces, en ese orden de ideas, nos conviene utilizar unas unidades de nuestra fuerza en Newton y de nuestra longitud en milímetros. Como estábamos hablando que este módulo de elasticidad es 206 gigapascales, vamos a decir que es 206.000, pero megapascales. ¿Listo? Y nosotros habíamos hablado seguramente al inicio que megapascal matemáticamente es lo mismo que tener newton sobre el milímetro cuadrado. Y en ese orden de ideas, nosotros tendríamos que cambiar también nuestras cargas. ¿A qué cargas? No en kilonewton, sino en newton. Entonces sería 400.000 newton. Mi carga P2 será entonces 720.000 newton. Mi longitud será entonces 3.750 milímetros, ¿cierto? Mi área sí continúa en milímetros cuadrados y mi módulo de elasticidad en megapascales. De esa manera podré operar y no tendré conflicto con mis unidades porque todas las fuerzas están en newton y mi longitud en milímetros, que es lo que busco transformando las unidades de este tipo. Listo. ¿Qué otro dato me da? Hasta para resolver mi punto A, esos son los datos de entrada. Listo, no tengo absolutamente nada más. Importante. Para A, ¿qué debo encontrar en primera instancia? ¿Qué debo definir primero? Mi reacción, ¿cierto? Mi reacción en A debo encontrar. Entonces, ¿cómo encuentro la reacción? La reacción en A, RA, la determino mediante sumatoria de fuerzas en Y, que deben ser iguales a 0, ¿cierto? ¿Y qué tengo con respecto a mi eje coordenado Y? Tendré mi carga P1, que es negativa, ¿cierto? Mi carga P2, que también es negativa, y la reacción, que espero que sea en sentido contrario a la carga axial. Y esto debe ser igual a 0. Quiere decir que RA va a ser igual a P1 más P2. Y RA, en función de los valores de P1 y P2 que me está dando mi problema, que es de 400 y 720 kilonewtons, voy a decir que RA va a ser igual a 1120 kilonewtons, ¿cierto? Eso será entonces lo que tengo yo acá. Entonces, otro dato de entrada será la reacción en el apoyo A, que es igual a 1120 kilonewtons o 1.120.000 newton. Luego que tengo mi reacción, voy a aplicar entonces la receta de cocina de la cual habíamos hablado. ¿Qué me dice esa receta? Identifique los segmentos. Primero, identificar los segmentos. Entonces, ¿cuántos segmentos tengo yo acá?
Digo que Dos, ese, exacto, que van a estar entonces en función de los cambios de longitud y las cargas. Cambios de longitud y cargas. ¿Listo? Entonces, para este caso, tengo un segmento en la parte superior y segundo segmento, mi columna de BA. ¿Listo? Identifiqué los segmentos. Luego, ¿qué hago? Determino las fuerzas axiales internas. Entonces, me devuelvo. Mis fuerzas axiales internas, ¿cómo las puedo encontrar? Pues a partir de cortes, ¿cierto? Voy a realizar entonces un corte en el segmento 1 y un corte en el segmento 2. Corte 1, corte 2. Fuerzas internas. Mis fuerzas internas. Entonces, para el corte 1, ¿qué tengo yo? Si yo hago el corte en esta sección transversal en 1, ¿yo qué voy a obtener? Ya hago por acá el corte en 1. Yo lo que voy a ver es lo siguiente. Mi barra, ¿cierto? Con mi fuerza axial en B. Y con mi reacción en A. ¿Cierto? Que sería entonces mi carga P2. Y mi reacción en A. Eso es lo que tengo en mi corte número 1. ¿Qué quiere decir? Que por sumatoria de fuerzas, para mi corte número 1, me faltó dibujar acá la fuerza interna. Mi N1, ¿cierto? Entonces aquí por sumatoria de fuerzas, en el corte 1, por sumatoria de fuerzas en Y, que debe ser igual a 0, ¿qué tengo? Que N1, ¿cierto? Menos P2, ¿sí? Más RA R. debe ser igual A cero. a 0. Listo. Esa es la ecuación de mi corte número 1. Entonces, ¿qué quiere decir de acá? De acá yo despejo N1 va a ser igual, entonces, a P2 menos RA. R. N1 entonces será igual a menos a menos 40.000 newtons. 400.000 newton, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que N1 es igual a P1, la fuerza interna que se está sintiendo en ese elemento estructural. Tiene lógica, porque aquí ¿qué va a estar bajando? Únicamente la carga axial de 400 kilonewton, ¿cierto? Profe, que pena una consulta. Sí. Ese, ¿qué indica que sea negativo? ¿Que está en compresión Que o que está en está en compresión, tensión? que está en compresión. Entonces, como aquí lo dibujé Ah, positivo, quiere decir que esto se encuentra en compresión, que es el signo contrario a lo que yo la tomé inicialmente. Es decir, aquí está mal dibujado y el problema me lo está diciendo. Vea, usted tomó positivo, pero realmente es negativo, va hacia abajo. ¿Listo? Está en compresión. ¿Listo? listo, profe, gracias. Bueno, ahora, corte 2.
que tengo mi corte número 2. Entonces, por sumatoria de fuerzas en Y, que son iguales a 0, ¿qué obtengo? Entonces tendré, N2 es vamos a igual. hacer, sí, vamos a hacer nuestro dibujito. Si hago el corte acá, ya va a aparecer solamente esto, ¿cierto? Ya mi carga P2 no aparece, pero sí La sigue reacción apareciendo mi reacción A. Y aparece mi fuerza interna, entonces, que yo tengo acá. ¿Cierto? Entonces puedo borrar acá mi carga P2. Lo que va a aparecer va a ser mi fuerza interna, N2, y mi reacción en A. Por consiguiente, quiere decir que lo único que tengo acá es mi carga N2, ¿cierto? Yo la asumo que es positiva, más mi reacción en A, que esto debe ser igual a 0. Y N2 me dice mi problema que es igual a menos RA. Es decir, N2 es igual a menos 1.120.000 newton. Y nuevamente aparece el signo negativo, lo que quiere decir que se encuentra compresión. Y es lógico, si aquí ya tengo la suma de estos dos, pues lo que espero es que internamente esté bajando el valor de la reacción, ¿cierto? Listo. Con esas dos fuerzas, ahora voy a pasar a ¿qué? A determinar los cambios de longitud en cada segmento. Entonces yo llego y digo, cambios de longitud en cada segmento. ¿Qué voy a tener? Pues voy a llamar acá segmento número 1. Y por acá tendré mi segmento número 2. Voy a borrar aquí ya este diagramita. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o todos vamos bien? No, profe, bien. Vamos Bien, bien. profe. Listo. En mi segmento número 1, entonces, ¿qué hago? Aplico la deformación 1, ¿cierto? Va a ser igual entonces ¿a qué? A mi carga axial N1, ¿cierto? Por la longitud del segmento 1. Y todo esto yo lo voy a dividir en mi módulo de elasticidad por mi área de la sección transversal. Área que yo definí acá para mi columna número 1, que fue este segmento, yo lo definí como ACB, el área de mi columna CB. ¿Listo? Aquí me falta por definir la longitud del segmento número 1, pero ya vamos a definirla porque las dos longitudes son iguales. Y la deformación del segmento número 2 va a ser igual a la fuerza interna en 2 por L2, ¿cierto? Y todo esto sobre el módulo de elasticidad por el área de la columna BA. BA. Nuevamente, mi programa me está indicando que L1 y L2 son longitudes que no he definido. Pero ¿qué pasa? Las dos longitudes son iguales, la longitud entre pies entre cada una de ellas son la misma. Entonces, este L1 se convierte en L y este L2 se convierte también en L. Quiere decir entonces que mi deformación en el elemento número 1 va a ser igual a menos 1.867 milímetros y mi deformación en 2 va a ser igual a menos
1.853 milímetros. Con las dos deformaciones, yo ya puedo proceder a mi último paso, que será sume cada uno de los desplazamientos y obtenga el cambio de longitud del elemento de estudio. En este caso, entonces la deformación total va a ser igual a lo siguiente. Mi deformación, como dice acá, de A a C, va a ser igual a la deformación del segmento 1 más la deformación de mi segmento 2. Quiere decir que mi deformación de A a C es igual a menos 3.721 milímetros. Algo que tiene coincidencia con lo que nos están preguntando en el apartado B, que nos están pidiendo, agrega una carga de más para que no se exceda 4 milímetros en su deformación. Entonces, ¿qué nos quieren decir? Pues entonces aquí en A, esa deformación debe ser menor a 4 milímetros, porque si aquí necesito más carga para no exceder los 4 milímetros, quiere decir que aquí en la respuesta a este punto debe ser efectivamente inferior a ese valor, lo cual coincide con lo que nos está dando. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, profe. Listo. Y esa sería la solución a mi primer apartado, a mi punto A del problema. ¿Sí era como lo habían planteado? ¿Sí le quedó resuelta la duda a Jefferson? Sí, profe, sino que no, pues, en su momento no sabía qué hacer con el P1 porque, pues, dentro de todos los cálculos, dentro de los dos cortes que hicimos, P1 no entraba. Entonces no sabía qué hacer con ese P. Ok. Pero ya quedó Yo claro. tenía la duda, profe, era de la reacción en A si entraba dentro de los segmentos. Sí. Sí, pues realmente depende cómo lo tomemos, pero aquí sí, como tomamos los segmentos en función, Sí, sí entraría. Ah, ok, sí. listo. O sea, depende de dónde quede el segmento, se revisa si entra. Porque como en el ejercicio anterior sí no alcanzaba a entrar, entonces por eso tenía la duda. Ajá, sí, toca revisar eso. Pero aquí sí, porque los tomamos de arriba hacia abajo. Los inventamos. Listo. Entonces, mi punto B me está preguntando qué carga adicional P sub 0 se puede colocar en la parte superior de la columna si el acortamiento no debe exceder los 4 milímetros. ¿Qué hago ahí ahora? ¿Qué debo hacer? Pues, profe, podemos reducir la carga de P1, ¿no? Porque si yo sumo los dos, las dos diferencias, eso me da más de 4, ¿no? Entonces, o puedo reducir la P2, no sé cómo sea más fácil, profe. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué nos puede llegar a cambiar? ¿La reacción en A sería la misma? No, profe, porque tendríamos dos cargas menores, Sí, pues para tener. Entonces, ¿qué Tendríamos adicionaría que yo dar acá? nosotros- ¿Qué tendría de adicional aquí en mi reacción en A? ¿Sería que es el RA menor, profe. menor o mayor? Menor. No, Menor, profe, mayor. porque estamos poniendo mayor. más carga, ¿no? Por eso, si hay más carga, la reacción es más pequeña o más grande. Yo lo que voy a sumar es una carga adicional aquí, en la parte superior, en mi punto C. No, profe, porque usted dice, el ejercicio dice que no debe exceder 4 milímetros. Ah, Ujú. pero de as. Ah, no, claro, sí, profe, porque el ejercicio dice que no puede exceder 4 milímetros. Y en este momento, con las cargas que nosotros tenemos 3,7 y 1,8, tenemos mucho más de 4 milímetros, ¿no? No, Porque tenemos aquí dice el ejercicio. 3.7. No, 3.7 es la Pero por total. uno como Ah, perdón. tres, Perdón. porque Es la total, sí.
la No, total. no, perdón. Es que no me di cuenta que ahí decía deformación total, perdón. Sí, entonces lo que nos va a cambiar es que nuestra reacción va a ser estos 1120 kilonewton más P sub 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí tendríamos un menos P sub 0 en nuestra sumatoria de fuerzas. Entonces aquí tendríamos P1 más P2 más P sub 0. ¿Sí es claro? Porque nos está diciendo adicionar un P sub 0 en el punto C. Aquí. ¿Sí? ¿Qué nos cambiaría de lo que tenemos acá? La fuerza interna N1, ¿cierto? Y la fuerza interna N2. Esas dos fuerzas internas nos van a variar. ¿Sí? ¿Sí estamos viendo por qué? Aquí tendríamos Sí, entonces señor. un P sub 0 y aquí tendríamos un más P sub 0 en función de esta sumatoria de fuerzas que nos iría a modificar. Entonces, si yo tengo las fuerzas internas que cambian mi deformación total, este DSA será 4 milímetros, pero N2 será 1.120.000 newtons más Más P sub P 0. sub 0. Y N1 será menos 400.000 más P sub 0, ¿cierto? ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, profe. Para los tres que están participando sí es claro, pero yo no sé los demás, que esta clase es de 10 personas o 9 y solo participamos 3. ¿Los demás qué dicen? Yo digo que está claro. Claro, Sí, profe, es profe. claro. Sí, Listo, profe, está claro. eso. No queremos quiz hoy, ¿cierto? Ya está muy tarde para hacer un quiz. Bueno, entonces, finalmente, ¿cómo nos va a quedar esto? Entonces nos va a quedar 4 milímetros que va a ser igual a la deformación 1, pero mi deformación 1 ya cambió, ¿sí? Mi deformación 1 es menos 400.000 más P sub 0, ¿sí? Menos, voy a ponerlo en texto porque si no aquí se me alarga la ecuación. Entonces la ecuación de mi deformación total va a quedar 4 milímetros, que va a ser igual a menos 400.000, 1, 2, 3, pero aquí no sería positivo porque estamos colocando aquí, no sé si sería positivo, sí, sí estamos bien. Menos 400.000 más P sub 0, ¿sí? Y esto lo voy a multiplicar por la longitud por L y lo voy a dividir entre módulo de elasticidad multiplicado el área, dCB. ¿Listo? Y esto más mi fuerza interna N2, que será menos 1.120.000 newton más P sub 0, ¿sí? Por la longitud L, no me alcanzó, sobre mi módulo de elasticidad por mi área, pero de BA.
Y si yo reviso esta ecuación, L lo tengo, ¿cierto? L lo tengo. El módulo de elasticidad lo tengo. El área lo tengo. L lo tengo. El módulo de elasticidad lo tengo. Y el área la tengo. ¿Cuál es la única incógnita que tengo presente acá? P De sub cero. cero. P sub Es 0, ¿cierto? despejar eso. Despejemos P sub 0, por favor, de ahí. A ver, ¿cuánto será la carga que tengo que adicionar acá? ¿Listo? Sí, está claro todo, ¿sí? Bueno, Perfecto, despejemos entonces, por favor, P sub 0, a ver qué valor nos da. Tanto yo voy aquí a ir colocando esto bien. ¿Cuánto les dio, muchachos? Profe, la ecuación que su merced escribió en el segundo paréntesis es menos 112.000 por PO o es más PO. Es que su merced en la parte derecha lo escribió como más PO. ¿En dónde, perdón? En el segundo paréntesis, donde está escribiendo la fórmula del solver, tiene 112.000 por PO. Sí, Y sí, al sí. lado derecho, si no estoy mal, usted escribió menos 112.000 más PO, ¿no? Es peor, es más. Es más, sí. Ah, listo. Gracias.
¿Cuánto les dio, muchachos? Profe, a mí me da 1.03. 1.22 por 10 a la 6, diré. Exacto, o sea, 1221 newtons Sí, más o menos. sí, profe. Sí, señor. Exacto, eso. Entonces, PO va a ser igual a 1221.1 kilonewton. ¿Listo? Entonces, imagínense, para obtener apenas un desplazamiento, si aquí el desplazamiento total es de 3.7 milímetros, para obtener un desplazamiento de 0.28 milímetros aproximadamente de más en mi columna, tengo que sumarle 1221 kilonewtons. ¿Listo? Una carga considerable, partiendo de que eso es lo que tenemos en sumatoria para obtener un desplazamiento de 3.7 milímetros. ¿Listo? Y esa será entonces la solución a nuestro problema. ¿Tenemos alguna duda? No, no, señor. No, Señor. señor. No, profe. Listo, muchachos. Entonces, por hoy vamos a dejar hasta acá. El fin de semana nos vamos a dedicar a resolver problemas de sección no prismática y otro ejemplo, otros dos de aplicación de cara al parcial. ¿Listo? Entonces, los temas del parcial los vamos a dejar hasta acá. No vamos a incluir el esfuerzo térmico, eso lo vamos a dar para el segundo corte. Esfuerzo sobre secciones inclinadas lo vamos a dar para el segundo corte. Energía de formación lo vamos a dar para el segundo corte. ¿Listo? Entonces, hasta acá va a ser el parcial del 10 de septiembre, que es la fecha que tenemos en nuestros sílabos. Yo el sábado les dejo un taller. Si tienen dudas, nos reunimos el domingo, resolvemos dudas. Y el día, en la clase, de la próxima clase, la idea es que ustedes también, producto de los ejercicios que realicen, resolvamos todas las dudas que tengamos. ¿Listo? Vale, profe, muchas Domingo, gracias. ¿qué horario sería? Si llegamos a tener dudas. Eso lo cuadramos, no hay problema. Eso miramos nosotros y cuadramos el horario que pues nos convenga a todos. O si no, dejamos la sesión de dentro de 8 días para resolver las dudas. Y más bien dejamos el taller el día sábado. Listo, profe.